la intimidad de las personas, ¿ya? Eso sí, porque la parte de la sexualidad es algo íntimo, algo muy personal, que yo creo que no se debe de exponer de nadie, ni absolutamente sea hombre, sea mujer, sea nada, y es algo pues muy personal, ¿de acuerdo? Y eso siempre les digo también a los jóvenes, a los jovencitos que están en el colegio, porque como ellos están en franco proceso de desarrollo, a veces ellos piensan que eso es un juego, pues, ¿no? O a veces lo dicen sin querer queriendo, y empiezan a hacer pues averías en los baños sobre todo, ¿no? ¿No? Han visto en los baños, ¿no es cierto? Sus dibujos fantásticos que hacen, ¿no? He visto ya todavía hay esos dibujos, ya no hay esos dibujos. Todavía así, ¿no? Chascoso, que uno se asusta por ahí, ¿no? Entonces, eso realizan. ¿Y por qué creen que realizan eso? Vamos a borrarlo, no hace que venga el profesor Alberto. ¿Por qué creen que realizan eso? ¿Porque son mañosos? Sí, ¿por qué creen que realizan eso? A ver, vamos a hacer su opinión. A ver, aquí, a ver, para ser equitativos, el varón, tú y una más que ahorita voy a sacar de acá. A ver, ¿qué dices tú? Yo creo que porque primero es parte de su edad, la curiosidad, y otro porque ya hay jóvenes que ya lo habrán hecho y piensan que es normal exhibir una parte íntima de una parte. Ya, no tienes visto una palabra clara, curiosidad. Me faltó esa palabra. ¿Qué dices? Por morbo. ¿Qué es morbo? El querer investigar algo, el querer creer o saber algo que no. Ya, bueno, vamos a poner acá tu palabra morbo. ¿Puede ser como burla? Burla. Juego. Ya, juego. A ver, acá vamos a ver nomás. A ver, aquí. Todas se esconden ahora, todas se ocultan, nadie me mira, miren, ¿verdad? Nadie me mira. Ven que ustedes causan vergüenza también hablar de eso. ¿Será natural eso? ¿Qué dicen ustedes? Ya pasaron por... Ahora estoy acá. A ver. De verdad, todas disimuladas, ¿es en serio? A ver, vamos a ver, ya. No, la más distraída la voy a ver. A ver, la señorita de acá. Sí. Inmadurez. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más tú crees que se atribuye a eso? ¿Qué más? ¿Algo más? Sí. Por moda. ¿Ya? Miren, los jóvenes, sobre todo los adolescentes, yo no creo que ustedes hagan eso, pero puede de que sí. ¿Ya? Porque están todavía ustedes en un proceso de desarrollo. Entonces se basen por descubrir, por curiosear, por saber qué más hay más allá de lo que todavía no han visto. ¿De acuerdo? Entonces, y buscan esa información. Ahora, en esas épocas antiguas buscaban revistas, pornografía, etc. Ahora que ya estamos en otras épocas, esa información, ¿dónde la tienen? En su celular, ¿verdad? En su celular hay páginas, en Twitter. ¿Qué páginas conocen ustedes? Deben haber escuchado varias páginas sobre eso, ¿verdad? Entonces, eso es curiosidad, pues lo que decía su compañera acá. Saber qué hay ahí más allá. Como les dije al principio, lo prohibido es más rico. Y siempre hemos tenido esa tendencia que esto puede ser ocultado. O sea, no vayas más allá de eso. O tus papás a veces te limitan en ese tema de esa información. Debe haber algunos papás ahora que hablan abiertamente de esto. También los hay ahora. Antes no eran tantos, pero ahora sí ya hay papás que te hablan muy abiertamente de esto. Que sería lo más indicado, puede ser, pero también los jóvenes no se sienten a gusto porque son sus padres, pues. Y ellos buscan información de una persona que realmente no esté con ellos constantemente. Si es una persona extraña sería mejor todavía. ¿Y quién es una persona extraña? Tu celular, pues, ¿no? Tu internet, que nadie te cuestiona, ¿verdad? Entonces siempre hay esa tendencia a la curiosidad de buscar eso, esa información.
Eso que todo el mundo te dice, ten cuidado. Si ahorita yo les estoy diciendo, ten cuidado porque te puedes contagiar así, ¿les estoy buscando un miedo o no les estoy buscando un miedo indirectamente? Sí. No, el profesor me ha dicho que no haga eso. No te estoy buscando en ese rato. No. ¿Verdad? O eso pasa o no pasa. Les da el miedo, les entra el miedo. Pero cuando los jóvenes son muy avesados, o sea, muy mandados, mejor dicho, van con todo, buscan para saber qué se siente, qué pasa. Y a veces no miden el peligro. ¿Ya? Entonces, por eso hacen todo eso. Porque quieren sacar ese exterior que tienen dentro, que no saben con quién hablarlo, con quién discutirlo, con quién conversarlo, quién les pueda decir esa información, y manifiestan de esa forma sus miedos, su curiosidad, su salida hacia otro ámbito, hacia otro nivel, ¿no? Diríamos así, porque nadie los ve. Pues. O ustedes se dan cuenta quién dibuja esos animales. ¿Quién habrá sido? Porque lo encuentran ahí, ¿no? Y hay otras cosas más que uno encuentra ahí, ¿eh? Si se han podido dar cuenta, inclusive hasta teléfonos, ¿no? Ahí. Todavía le ponen ahí, llámame. ¿Han visto o no han visto? Yo he visto una vez a sacar un cacho de aquí. Y casi llamo todavía. Pero esa es parte de, ¿no? Esa es parte del desarrollo. La psicología, la parte de la psicología que habla acerca de este tema, que es sumamente importante, que es la sexualidad. Ustedes como obstetras también podrían complementar eso, porque hay obstetras que son especialistas en sexualidad. Es muy diverso y ese es tiene que ver mucho con el tema de la psicología, ¿ya? Así como por ejemplo la estimulación temprana que me mencionaron, la estimulación prenatal, ese es mi campo por ejemplo, tiene que ver mucho con la parte de la psicología. En parte debemos de tener conceptos básicos sobre el tema de psicología. ¿Qué otra actividad más hacemos acá? Prevención de cáncer. Hay dos tipos de cáncer, ¿no? Así como cuando me acuerdo que les hablé por primera vez la parte de obstetricia y les decía que nosotros tenemos que trabajar mucho para bajar un indicador negativo llamado mortalidad materna. En las mujeres les dije que hay un indicador que es la morbilidad y que las dos primeras causas de muerte en las mujeres a nivel Perú sobre todo es el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama. Las dos se compiten, ¿ah? Las dos compiten. Una compite con la otra, ¿ya? Pero siempre cada año gana una la otra, pero están ahí. ¿Y esto? ¿Cuál sería nuestra función de trabajarlo esto en este ciclo de vida? ¿No? Diríamos en los factores que predispongan a tener cáncer de cuello uterino. ¿Cuáles serán esos factores? Por ejemplo, la promiscuidad. ¿Será un factor predisponente a tener cáncer de cuello uterino? La promiscuidad. ¿Saben qué es ser promiscuo, verdad? Sí. ¿O no? Sí. El que tiene varias parejas sexuales, ¿verdad? Múltiples parejas sexuales. Y acá se me viene a la mente algo que justo estaba comentando también con las otras chicas de la otra sección. Y les decían, miren, en ustedes, que hace rato les he mencionado, más o menos debe de ser una proporción del 70% de personas que tienen vida sexual activa. Aproximadamente, un poco más, un poco menos, de acuerdo a la sesión. Y ustedes preguntan, ¿y en los colegios tienen vida sexual activa? Yo recuerdo bien, hace ya, en el 2019, hace poco antes de la pandemia, empecé a trabajar con un grupo de chicas, así como ustedes, las agarré a 5 a 10. Así que ustedes me van a ayudar. Vamos a ver cómo está la sexualidad en los colegios, pero vamos a ir encubiertas, así como vamos a brindarles consejería a las jóvenes. Pero yo no puedo ir porque soy muy grande, se van a asustar de mí las chicas. Así que van a ir ustedes. Educación de padres. Ustedes son más jóvenes, saben más de las actividades que realizan las jóvenes, así que van a llegar más rápido a ellas. ¿Y cómo van a hacer? Les van a hacer una consejería. Yo agarré una hoja y les empecé a poner todos los parámetros que quiero saber. Ese va a ser tu guía, les dije. Pero tú habla con las chicas como si estuvieras hablando con tu amiga. Quiero que intimes con la persona, pero en el sentido de que vas a sacarle toda la información que yo necesito, ¿ya? En el tema de su sexualidad.
¿Están de acuerdo? Sí, pero ¿cómo va a ser? Cada 10 minutos va a entrar una chica nueva, una joven. Ya hablé con las tutoras, con los tutores, y me iban a mandar cada 10 minutos una adolescente para que pueda conversar con ella. Algunas se van a demorar un poco más, las que van esperando allá afuera. Es como una consulta. Ya, fuimos pues al colegio. Agarramos tercer año, cuarto y quinto de secundaria. Y empezaron pues las chiquitas a ir. Y ellas cuando entraron, ¿qué van a tener relaciones? ¿Por qué les hacemos eso? Mi objetivo no es saber si tienen relaciones sexuales. Debe ser que vamos a encontrar alguna por ahí, pero mi objetivo es otra cosa, les decía. Ya tampoco también un poco diciéndoles a ellas para que entren en la confianza y no sé, ¿qué se llama? Se encasillen, que mi objetivo es saber si tienen vida sexual las jóvenes. ¿Verdad? No en eso, porque si yo les digo eso, ellas van a estar preguntando, ¿ya has tenido relaciones sexuales? Todos le van a preguntar, no es el objetivo del estudio. Entonces empezaron a hacer su trabajo. Pasaron 2, 3, 4 días, todavía no les pregunté cómo les ha ido, pero ya venían medias asustadas las chicas. Entonces, y sorprendidas, ¿no? ¿Cuándo nos va a preguntar el profesor qué hemos encontrado? Y seguían llenando pues sus fichas y empezaban a trabajar, ¿no? Es más, otras ya querían seguir yendo. Dije, a la otra semana se termina, pero el lunes me van a hacer un informe de lo que están encontrando. Y el día que empezamos a hacer el informe, ellas empiezan a conversar y me dicen, pues sí, profesor, ya tenemos algunos datos que hemos sacado de acuerdo a su hoja de evaluación. Ah, sí, ¿cómo les ha ido? Bien. ¿Han entrado en confianza las chicas? Sí, muy bien, todas bien animosas, bien confianzudas. ¿Y cómo han visto la vida sexual de las jóvenes? ¿Quién empieza? A ver tú, así igual tú. Pero se va a asustar. No, digas mamá, empieza a conversar, empieza a hablar todo lo que he encontrado. ¿No? Miren, chicas que tienen 14, 13 años y que ya no solamente tienen una pareja sexual, sino tienen varias parejas sexuales. ¿Y eso qué es? Promiscuidad. ¿Y eso qué pasa para nosotros? ¿Están en riesgo de tener un cáncer de cuello uterino cuando sean adultas? Sí. Si ya de jovencitas están con ese estilo de vida, sabremos por qué lo harán, o cómo lo harán, o en qué circunstancias, pero ya hay promiscuidad en las jóvenes, en los adolescentes. ¿Ya? O sea, tienen múltiples parejas sexuales. Y no era 1, 2, 3, o sea, el 10% ya tenía relaciones sexuales y ya ha tenido más de 1 o 2 o 3 parejas. El 10%. El otro 40% ya tuvo su primera vez y un 50% no tuvo nada. Eso fue lo que encontramos. Imagínense, tercero de secundaria, colegio de mujeres, ¿no? Entonces, eso fue lo que encontraron, y ellas sorprendidas. Entonces, y ahora yo les pregunto lo mismo, así como ustedes les pregunté, ¿y ustedes creen que más del 50% de ustedes no han tenido relaciones aquí en esta aula? No, ya han tenido. Ellas solitas se convencieron, porque ellas solitas han ido a un lugar, porque estadísticamente estamos hablando de la posibilidad de tener o no tener vida sexual activa, y se han dado cuenta pues que sí tienen vida sexual activa las jóvenes. O sea, logré mi objetivo con las jóvenes y también logré mi objetivo porque recabé información de las adolescentes para saber cómo está el comportamiento de su conducta sexual. Antes era raro, por eso es que ahora ya cada vez hablan más sobre estos temas en los colegios, en las instituciones educativas, porque ya tenemos infecciones de transmisión sexual a esa edad, ya tenemos VIH a esa edad. ¿Ya? Imagínense que se contagian a los 14, a los 15, su primera vez se contagió de VIH. Algo está pasando, pues no estamos haciendo nuestro trabajo como debe de ser. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un riesgo también para tener. Recuerden, miren, ¿de dónde viene el cáncer de cuello uterino? De una alteración del crecimiento de las células justamente en el cuello uterino, que es la parte que está uniendo la vagina con el útero. ¿Ya? Y esa zona es como nuestro labio, les he dicho, ¿verdad? O sea, cambia. Mira, acá hay piel, acá hay otro tipo de tejido conjuntivo y más abajo está húmedo. Es la mucosa. En el cuello uterino pasa lo mismo. Entonces es propenso a que pueda haber alguna alteración en ese crecimiento de células. Si nosotros nos pasa algo en el labio, nos da un herpes, qué sé yo, se cura, lo vemos que se cura y ahí nomás queda, o lo protejo del sol y no pasa nada.
Pero si esa alteración que me ha crecido en el labio empieza a agrandarse, 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 ya me empieza a preocupar porque lo estoy viendo, ¿verdad? Y de repente voy a otro lugar, puedo tener un cáncer de boca, ¿no? Entonces, pero recibo un tratamiento porque lo estoy observando. ¿Qué pasa en el cuello uterino? ¿Lo observa? No se observa. Pasa el tiempo, avanza, 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 avanza. Imagínense que en esa zona van cuántos tipos de BPH. Porque la persona inclusive tiene una pareja, 2 parejas, 3 parejas, 4, múltiples parejas sexuales, ¿no? Entonces hay ese riesgo. El BPH son 80 tipos. Los más peligrosos es el 14, 15, 16, 17. Entre el 5 y el 20 son los más peligrosos. El que produce cáncer justamente son el 16 y 17. Son subtipos, ¿ya? Y son así como las... Han oído hablar del condiloma, ¿no? Sí les he hablado ahorita, mencionado el condiloma humano, ¿verdad? Como la cresta del gallo, así es un subtipo. Imagínense, eso crece, se va haciendo más, empieza a avanzar por todo lado y se hace por todo un problema, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Factor predisponente a cáncer de cuello uterino. ¿Qué otro factor más habrá predisponente a tener cáncer de cuello uterino? ¿La alimentación también tendrá que influir acá? La alimentación, es un estilo de vida, ¿no? ¿Qué más? El alcohol y el tabaco. También, ¿qué más? ¿Qué más creen ustedes que sea un factor predisponente a tener? ¿Los factores hereditarios? Sí, porque si tu mamá, tu papá o tu familia ha habido alguien que ha tenido cáncer, hay una posibilidad que tú también puedas tenerlo. Ese es un factor hereditario. Y acá en el cáncer de mama, ese factor es el primero, ¿ah? Saben que el factor hereditario en cáncer de mama es un factor muy fuerte. Siempre se dice de que si la mamá tuvo cáncer de mama, lo más probable es que la hija también lo tenga. Ese es un factor hereditario, ¿ya? Acá también funciona la parte de la alimentación, del tabaco, del alcohol, de las drogas, etcétera, etcétera, que son los estilos de vida de las personas. Esos son factores que predisponen a tener esta patología, esta enfermedad. Lo que nosotros hacemos en esta etapa de vida es trabajar y reducir estas posibilidades, estos factores de riesgo que nos van a llevar a tener un cáncer de cuello uterino o un cáncer de mama. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Pero esa es una actividad que realizamos. Ahora, ¿cómo la hacemos? Obviamente, pues ya ustedes conocen que se le saca un Papa Nicolau, se le saca una inspección visual con ácido acético, se le hace su examen de mama, se le hace una mamografía, se le hace una colposcopía, etcétera, etcétera. Esa es la forma de cómo hacemos un descarte de esta enfermedad. ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿Qué otra actividad más hacemos? Profesor, ¿y el pH en varones? ¿Cómo le podría afectar? Solo nos dan Sí, tienes razón. Me estás reclamando de que solo hablo de las mujeres y me falta hablar del varón. Y eso es algo real. O sea, siempre en obstetricia hay la tendencia a hablar solo de la mujer, pero nos olvidamos de que el varón también puede tener lo mismo que tiene la mujer. Si la mujer tiene flujo, descenso por la zona genital, ¿qué tendrá el varón? Si la mujer tiene un flujo blanco como la clara del huevo, ¿es normal o no es normal? Sí. Sí, es normal. Es blanco como la clara del huevo, ¿ah? ¿Ya? Si tiene un flujo grumoso, como la leche cortada, No, infección. ese ya no es normal. ¿De acuerdo? ¿Y en el varón qué le pasa? ¿No tiene flujo? Todos lo miran a la Respóndenos, dices, ¿tienes flujo o no tienes flujo? ¿Qué dicen ustedes? Sí tiene flujo. ¿Le sale también flujo? En el caso del BPH que está haciendo su compañera, ¿tendrá también el BPH? Sí. Bien. Vamos a ir resolviendo una por una. De que tiene flujo, así como la clara del huevo, también lo tiene, sobre todo cuando hay un proceso de excitación. ¿Ya? Sale ese flujo del pene.
que es como la clara del huevo. ¿Y cuál es la diferencia entre un flujo normal y un flujo anormal? Cuando el flujo anormal sale como pus, o sale como un líquido oscuro, así color de chocolate, así sale. O vas a apretar o vas a ordeñar y sale así como leche. Ordeñar es apretar. El nivel se sabe ustedes. ¿Ya? Entonces sale. De por sí sale y empieza a tener manchas en la truza. ¿Ya? Y el varón cuando viene, vamos a suponer que se contagie todo, no le va a prestar importancia porque piensa de que es el flujo normal que les estoy mencionando que sale producto de la excitación. Pero cuando va a revisar su truza, ya no ve pues como baba, ¿no? O sea, más o menos es así la característica, sino ya ve manchas oscuras, así como si fuera el color café que se pega a la ropa, el chocolate que se pega a la ropa y se manchas así todo. Así que es raro, ¿no? Y le empieza a salir constante, o sea, a cada rato. Eso se llama síndrome de descarga uretral, ¿ya? O una uretritis, llamado así. Pero para que se haya llamado uretritis, necesitamos tener el diagnóstico en laboratorio, ¿ya? Que vendría a ser el gonococo, qué sé yo. O sea, es una gonorrea, pero en otras palabras, ¿ya? Entonces, esa es la característica que se presenta en el varón. Ahora ustedes dirán, pero más vienen las mujeres a la consulta que los varones. Sí, pues porque los varones no vienen porque tienen vergüenza. O se van y se curan en cualquier otro lado, en un lugar donde nadie los vea, o donde nadie los descubra. Así pasa, ¿ya? Pero sí tienen. Ahora, la frecuencia es, diríamos término medio, es casi igual que el de la mujer. Ahora, el varón tiene eso y el varón contagia. Siempre se ha dicho que el varón es el que contagia a la mujer, ¿no? Pero ¿dónde ha estado el varón antes? Como una mujer. Entonces es como el huevo y la gallina, ¿no? Siempre, yo me acuerdo que cuando hablaban de ese tema decían, sí, el varón, la mujer se contagia por culpa del varón. Decía, todos somos culpables. Yo me sentía hasta culpable por eso. Porque hasta yo he pensado que tengo el VPH. De repente si lo tengo, no sé. Pero se ponen en su cabeza eso, pues no, tengo que usar un preservativo. Pero si nos ponemos a pensar la lógica, ¿el varón dónde se contagia? Pues en una mujer. Entonces ese es un círculo vicioso. Cuando nosotros hablamos de una infección de transmisión sexual, vamos a tener que buscar a todo ese entorno de la persona, sea varón o sea mujer. Si yo encuentro la persona que está acá, que tiene su diagnóstico de una infección de transmisión sexual, yo tengo que buscar a sus contactos, ¿ya? Que pueden ser hombres o que pueden ser mujeres, no lo sé, pero tengo que buscar a sus contactos para darle el tratamiento a todos. Porque si yo solamente la curo a ella, se va a seguir contagiando, porque esa persona va a seguir teniendo relaciones con las personas que ha tenido al inicio. Va a regresar, a eso se llama ese círculo vicioso, ¿ya? Es un círculo que no termina, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. O sea que si ustedes hacen un diagnóstico de una infección de transmisión sexual, recomendación, no solamente se le da tratamiento a esta persona, sino a sus contactos. En este caso son sus parejas, ¿no? Ahora, por eso les digo, o sea, si hablan con la persona y les dicen, no he tenido nada, ¿le van a seguir creyendo? Peor si encuentran este cuadro clínico. Si encuentran chicas con flujo de las características que he mencionado, chicos con descarga uretral con las características que he mencionado, y les van a decir, no he tenido nada, no sé de dónde me ha venido eso. Van a tener pacientes así, ¿eh? ¿Ustedes les van a creer? No. Entonces ya me están dando la razón, no les crean nada de lo que les digan las mujeres. Entonces le están dando la razón, ¿por qué? Porque es importante saber ese ambiente alrededor del paciente, que a veces él mismo no lo quiere decir. Y eso es algo natural, no lo vas a decir pues, por miedo, por temor, por vergüenza, por X cosas. ¿De acuerdo? Entonces, sí, las infecciones de transmisión sexual también tienen cuadro clínico en los varones, unos más que otros. A veces decimos de que el varón no siente nada, pero pasa pues
se empieza a presentar como un ente transmisor, porque tiene relaciones con estas señoritas, después se pasa con la otra señorita y después se pasa con la otra señorita, ya pasó como 3, como 4, ya contagió a 4 y sigue. Cuando llega a la sexta reside y manifiesta síntomas, pero ya contagió a 6. Así pasa. ¿Ya? Es ese círculo vicioso que siempre hay. Entonces, ¿qué otra actividad más tendríamos para poder trabajar en la etapa del ciclo de vida? ¿Qué dicen? ¿Qué temas más nos faltan? La menopausia. Entonces vamos a hablar de esos dos extremos. El primero es la adolescencia y el segundo es el climaterio. La menopausia es el cese de la menstruación, es en una sola, pero el climaterio es toda una etapa. Hablar de la adolescencia es hablar del climaterio en los extremos, ¿ya? Si acá empieza tu vida sexual, acá termina tu vida sexual. Son los dos extremos de la vida. Y acabamos de hablar hace un momento con ejemplos de que sí es necesario intervenir pues esta etapa de la adolescencia. Hay obstetras que se especializan en eso. Y si se dan cuenta, trabajar con la adolescencia es más que todo trabajar en temas de consejería. ¿Ya? En temas de consejería. Que puedas dar tratamientos, puede ser, pero más el fuerte es trabajar el tema de consejería. Porque los que los jóvenes tienen más es la tendencia a decir sus miedos, sus temores, su vida sexual, porque no la pueden conversar con sus papás porque les da miedo. Con su amigo de repente lo conversan, pero también le dan vergüenza, su amiga, vergüenza. Y no hay un lugar donde pueda conversar abiertamente sobre esas dudas que tiene acerca de su sexualidad o de los problemas que está pasando por su sexualidad. ¿Ya? Sobre todo porque el adolescente tiene ese proceso de descubrir, como lo hemos visto, ¿no? Descubre, quiere saber más, quiere enterarse de más, pero a veces tiene esas barreras que todavía existen, que no deberían de existir. Por eso es que se plantea de que haya una obstetra en cada institución educativa. Solo uno. Ahora, si es un colegio pues, peligroso, ya tendrían que ir pues, ya no queda de otro. Pero ese obstetra tendría que dedicarse pues, a hacer ese trabajito, ¿no? Imagínense, ¿cuántos son en un colegio? Un montón. Y la etapa del climaterio, que es la otra etapa, que también es interesante, es la etapa pues, en que cesa la menstruación y pasa a la vida no reproductiva normal. Y acá hay algo que se me viene a la mente. Me acuerdo que yo trabajaba en la PLAU y trabajaba pues ahí en el área de salud sexual y reproductiva, anticoncepción, prevención de cáncer, todo eso. Y cuando venía la paciente, me acuerdo que una vez vino una paciente mujer en esta etapa de vida climatérica. No usaba anticoncepción, pero ha habido un tiempo en que en el seguro, no solamente en el seguro, sino también algunas, sobre todo en la parte privada, hasta ahora hay, pero ya menos, de que les hacen una terapia de reemplazo hormonal en las mujeres en la etapa del climaterio. Es decir, les colocan estrógenos. Ahora ya no hacen mucho por el riesgo de cáncer, sobre todo cáncer de mama. Entonces, les colocaban estrógenos en ampolla. Viene una señora pues, y empieza pues a decirme, ¿no? Empieza a hablar, mire que yo ya tengo tiempo usando estrógenos y que vengo pues con mis estrógenos, ¿no? Yo lo escuché todo, anoté todo en la historia clínica, todo lo que me hablaba, ¿no? Una paciente continuadora ya. Entonces voy a la farmacia y le pregunto, ¿tienes estrógenos en ampollas? Porque, bueno, en el INSE yo nunca he colocado estrógenos, para empezar, le decía, ¿no? Pero si acá en el seguro coloca, le colocaré pues a la señora. No, me dice hace tiempo que ya no hay, no mandan, no sé qué. ¿Y ahora qué le digo a la señora? Regreso por donde la señora. Y la señora decía, no me voy a ir de acá hasta que no me coloquen mis estrógenos. Voy a hacer mi vuelo. Y así toda espesa, pues, ¿no? Yo no estoy diciendo tranquilo, pero ella seguía insistiendo que le coloquen sus estrógenos. Y ha venido por sus estrógenos, que ella paga el seguro y tiene que colocar sus estrógenos. Y decía, ¿ahora qué hago? No hay, pues señora, no hay. Cómprese en la farmacia y yo le coloco. No, yo pago en el seguro y necesito mis estrógenos. Y ya. Ustedes saben cuál es el cuadro clínico de la mujer climatérica, ¿verdad? Ya saben cómo se puso en ese momento. ¿Ya?
Yo la miré y decía, pero era un rato, güey, ¿y ahora qué hago? Yo estaba recién 4 o 5 años salido, ¿no?, de la universidad, decía, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Me va a pegar. En eso le digo, pues justo miro al de la que tenía sus ampollitas ahí. ¿Eso qué es? Agua destilada. A ver, ¿me puedes regalar una? Agarré la agua destilada, miré su fecha de vencimiento y dije, total, ¿qué voy a hacer si le coloco agua destilada? A mí me han colocado agua destilada cuando estaban practicando mis compañeras el inyectable intramuscular. ¿A ustedes también les van a poner? Sí, ya preparen sus nalgas. Desde ahora vayan preparándolas. ¿Qué otra? ¿Ya? Entonces, ¿qué se llama? Agarro pues, el agua destilada y digo, ya le he traído, señora, mi culo. Todavía disimular, decía, ¿se dará cuenta? No se dará cuenta. Y le coloqué una ampolla de agua destilada. Imagínense. Dice, pero ya la miré angustiada, desesperada, un poco más y me pega ahí. No le colocaba sus estrógenos. Pues. Le coloco y le digo, ya todo está bien, señor. Le pasa algo y si no le pasa nada, de repente más tarde convulsiona. En mi cabeza estaba eso, le va a pegar a su esposo y va a venir todo. Porque en esa desesperación, ese es un cuadro clínico característico de la mujer climatérica. Ya me olvidé toda la tarde, la noche. El día siguiente pues, encuentro a la señora, como es un pueblo pequeño. La encuentro por la plaza. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, mi madre? Agachaba la cabeza para no mirarle. Me dice, ya vi, yo le dije, necesitaba mis estrógenos, estoy feliz. Si supiera lo que le he puesto, se va a estar feliz. La etapa de vida del climaterio tiene mucho que ver con la esfera psicológica de la persona. ¿Ya? Y eso también lo he comprobado ahora que he trabajado ya por muchos años en Tiabaya. Las mujeres de Tiabaya son mujeres que trabajan en el campo, la mayoría. Entonces, trabajan en el campo, son, están en plena actividad física. Y yo en Tiabaya, por ejemplo, molestias o cuadro clínico del climaterio le he encontrado pues, de cada 20, 30, una, y es todavía. Tú les preguntas si sientes sofocación, sí, te dicen. ¿Pero qué haces para eso? Nada, yo sigo trabajando, sigo haciendo mis cosas. O sea, no piensan en eso. Están más dedicadas en que tienen que llevar la comida a la casa, en que tienen que trabajar, en que tienen que atender a los hijos, que tienen que atender al esposo, etcétera, etcétera. Y se olvidaron de todo eso. En cambio, yo fui al otro extremo de la ciudad. Y acá es donde el otro extremo de la ciudad te dice, ay, me duele mi cabeza, siento muchas sofocaciones, son los bochornos, ¿qué puedo hacer? Ya me desespero, no sé qué hacer, etcétera, etcétera, etcétera. En conclusión, las mujeres que más están en la casa y en el hogar, hay alta tendencia, no digo que todas, puedan hacer el cuadro clínico del climaterio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Que salgan, pues. Que vayan al gimnasio, que vayan a bailar, que vayan a hacer yoga, que estén todo el día ahí con sus terapias de relajación, ¿o no? Eso les ayuda, disipa su mente. ¿Ya? Inclusive así como hay psicoprofilaxis en la gestación, hay psicoprofilaxis en el climaterio. Es decir, que hacen actividad para poder ayudar a sobrellevar un cuadro clínico de climaterio. Ya sea que también es parte de la salud sexual y reproductiva. Sí. ¿Cómo tu terapia van a ser fácil? O sea, como La terapia del enojo. hago que enoje y ya se olvida de todo y ya Bueno, puede ser que pase eso, porque se olvida de la situación, pero yo creo que hay varias terapias que podrían complementarse en esa etapa. Hay la risoterapia, la yogaterapia, etcétera, ¿no? Etcétera, infinidades. Es más, hasta el baile ayuda. ¿Han visto el baile, verdad? ¿Han visto el baile terapia? ¿Qué se llama? En las gestantes se les hace bailar, por ejemplo. Las gestantes también tienen una tendencia a tener esa ansiedad, ¿no? Por el tema de la gestación. Es el signo más común de la etapa del embarazo. Es más, es muy constante. ¿Ya? Esos bochornos, es como cuando estás en la playa. Ustedes seguro que han sentido bochornos en la playa.
sientes calor y no puedes ni dormir. En la noche no se puede dormir Quiero. por la calor. Entonces, esos son los bochornos. Eso lo siente todo el año, no solamente en el verano. ¿Listo? ¿Alguna otra duda más? Entonces, en conclusión, estos son los principales temas que se trabajan en salud sexual y reproductiva. Acá tendríamos que agregar el tema que está de moda. Violencia intrafamiliar. ¿Ya? Es el tema que está de moda. Violencia doméstica, violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer. Yo creo que ya ese tema de violencia contra la mujer ya está prácticamente quedando en un segundo plano, porque la violencia es a todo nivel, no solamente es contra la mujer, contra los niños, los hombres, contra todo. Hay violencia, hay hasta violencia obstétrica. ¿Han oído hablar de violencia obstétrica? Hay hasta violencia obstétrica. Hay ese término, existe ese término. ¿Ya? Entonces, el tema de violencia es un tema muy fuerte. Ahora, ¿por qué ahora hay más que antes? Porque antes ni le tomaban en cuenta. Pues. Antes era normal que una pareja le pegara a su pareja, pues, ¿no? A su esposa. Eso era normal, ¿verdad? ¿Y por qué era normal? Yo me acuerdo que tenía pacientes, también les he mencionado una vez, ¿no? Venían a cuidarse con un anticonceptivo. Vengo por mi inyectable. Ya señora, mire, ¿sabe qué? De acá 2 semanas voy a visitarla a su casa porque necesito ver de que en su casa... ¿Qué? No, no van a ir a mi casa, mi esposo me mata si se entera que me estoy viniendo a cuidar, yo me estoy cuidando a escondidas porque ya no quiero tener más hijos, mi esposo me obliga y empieza a soltar todo eso. Miren el trauma que debe estar viendo la pobre mujer, ¿no? Para que me diga eso, o sea, se desesperó. Y ahí puse yo en el radar no hacer visita domiciliaria. Porque si le haces visita, al día siguiente muerta la mujer. ¿Por qué? Porque dice, si te cuidas, es porque eres una cochina. Porque te gusta estar con los hombres. Porque tienes 1, 2, 3, ¿cuántas parejas más tendrás? Me engañas. Y empieza el problema, ¿no? Ese no es mi hijo, ese no es... Uy, empieza el bottom drop. Y se acabó, es el fin para la señora. Imagínense. Así he tenido esos pacientes. ¿Ah? Ahora ya no los tengo. Ya, miren, antes era frecuente eso. O sea, yo ponía ahí mi radar. No hacer visita. En cambio ahora ya se han reducido ya. Por eso es que la sexualidad es muy compleja. O sea, no es que no había violencia, siempre ha habido violencia. Lo que pasa es que nunca le hemos tomado en cuenta, nunca le hemos mencionado, nunca se ha visibilizado como ahora. ¿Ya? Ahora hay violencia por todo. Entonces, yo pienso que hay mucho que trabajar en ese tema de violencia. Había un diplomado, no es por hacer publicidad a la universidad, pero no es de acá, es de la Cayetano, sobre género, violencia de género, algo así se llama, y sexualidad en la mujer. Muy interesante, muy interesante, ¿sabes? La perspectiva y el enfoque que le da para poder entender a esta población que se llama, diríamos entre comillas, minoría, ¿no? Porque ya no son tan minoría que digamos, ¿ya? Que tiene que ver con el tema de violencia, con el tema de género y con el tema de trabajar con población vulnerable, ¿ya? Yo hace 10 años les decía, esa población van a tener que trabajar, a los alumnos, a los chicos decían. Cuando los encuentro, mis alumnos de hace 10 años me dicen, usted tenía razón. ¿Dónde trabajas? En un CERIS. ¿Qué es un CERIS? Es un centro de atención especializado para las infecciones de transmisión sexual. ¿Con quiénes trabajas? Con trabajadoras sexuales, con HSH, hombres que tienen sexo con hombres. Ah, qué bien, qué bonito, qué interesante, porque ellos tienen un mundo aparte y tienen otro tipo de atención, ¿ya? Hay otra población, por ejemplo, que ya hace como 5 años atrás también veo de que no es bien atendida por parte de los establecimientos de salud, que es la población trans. ¿Ya? Seguro que han oído hablar de ese tipo de población. También es atendido en esos lugares. Pero esta población requiere también sus propias necesidades porque tienen otra forma y otro estilo de vida. No es el mismo de nosotros. ¿Ya? Entonces, esa población también necesita de atención.
Esa es la población vulnerable, esa es la población que diríamos que son minoría, que llaman, ¿verdad? Pero creo que esa población también necesita de nosotros en la atención de salud, así como también las mujeres que no tienen que comer, que son en extrema pobreza, así como también las gestantes que son abandonadas por sus parejas, así como también las adolescentes que son violadas y que no quieren seguir ese proceso de embarazo. O sea, nuestra población de nosotros como obstetras es la población diversa y más complicada, porque un médico le viene a una población o una persona enferma, tú le curas su enfermedad y se acabó el problema, ¿verdad? En cambio nuestra población, que es nuestro punto de atención, tiene un problema social muy fuerte. Por eso nuestra carrera es una carrera de contexto social, muy humano, muy directo, entabla mucho contacto con la población. Así que hay mucho por hacer, ¿eh? Hay mucho por hacer, así que si es que las veo trabajando con ese tipo de población, de acá a unos 5 o 10 años cuando estén por ahí dando vueltas en sus primeros pininos, ahí las voy a ver a ustedes y me van a dar la razón cuando me decían, sí, la población trans necesita sus hormonas, necesita sus... Inclusive hay una, justo hablaba con una obstetra que trabaja en esa parte, que les ponen sus siliconas y esas cosas. Y les hacen todo un tratamiento psicológico y un abordaje a ese tipo de poblaciones. O sea, hay para trabajar bastante ese tipo. ¿Listo? ¿Y es parte de la salud sexual y reproductiva? Sí. Sí, es parte de la salud sexual y reproductiva. ¿Ya? ¿Se quién atiende, por ejemplo, la población LGTBQ+? ¿Quién nos atiende? ¿Dónde van? Esa es nuestra población. Ahí nosotros trabajamos con ellos. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces, miren, ¿a qué he hecho todo esto? Porque vamos a hablar, ya hemos hablado de varios temas, de este ya lo hemos agotado casi, solamente me falta hablar de los factores de riesgo. Vamos a hablar de estos 3 temas y posiblemente si me alcanza el tiempo terminaremos con este, pero de manera muy general. ¿Para qué les he hablado de esto? Porque vamos a buscar un tema específico para hacer un foro, ¿ya? Les dije que tenemos que tener una actividad de extensión universitaria. Nos vamos a ajustar la A y la B para hacer ese foro, donde podríamos invitar a 1 o 2 especialistas, que puede ser una psicóloga, puede ser a nuestra decana de la facultad. ¿La conocen a la decana de la facultad? Sí. ¿Ha venido alguna vez por acá? No. La han visto nomás de pasada, han visto, pero no la... Bueno, sería motivo para invitarle para que converse también con ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué medida o cómo sería este foro? Es nuestra actividad de extensión universitaria, ¿ya? Para poder discutir algún tema que esté relacionado con la salud sexual y reproductiva, pero no estos que son comunes, ¿sabes? Porque estos son muy comunes, pues. No voy a hacer un foro para hablar del cáncer de colon uterino. Tendría que hacer un foro para hablar, por ejemplo, temas controversiales, el aborto, la violencia obstétrica. Me gustaría hablar de violencia obstétrica, de qué se trata, qué es, ¿no? Por ejemplo, la salud reproductiva o la salud sexual en los adolescentes, que son temas controversiales que podríamos llegar nosotros a conclusiones, porque es el objetivo. Si yo hablo de anticoncepción, ¿a qué conclusión voy a llegar? Pues es una atención. Tendría que buscar un tema muy controversial para poderlo abordar, ¿ya? Y poder llegar a conclusiones que me van a ayudar a mí en mi formación como ustedes. Bueno, ustedes en la formación como ustedes. A mí me puede ayudar, sí, de repente también me va a ayudar bastante por la forma, la perspectiva, cómo podemos ver un determinado tema, hacia dónde apunto con la violencia obstétrica. Invitar a un especialista. Y mañana vamos a hacer un taller de eso. Es decir, no quiero yo imponerles un tema, sino quiero que el tema salga de ustedes. Y para eso vamos a traer una lluvia de ideas en relación a estos temas que hemos puesto acá, para que sean discutidos y que puedan ser compartidos a través de esa lluvia de ideas en unos 15, 20 o 30 minutos y al final tengamos un tema. Si son 2, 3 o 4, escogeré pues uno. ¿De acuerdo? Pero ya son menos.